Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, me encantaba ir al rancho de mi abuela. Ella vivía en un lugar muy apartado de la ciudad, donde apenas había unas cuantas casas. La mayoría de los terrenos en esa zona se usaban para el cultivo de maíz y diferentes tipos de hortalizas. Cuando iba a su rancho me la pasaba muy bien, ya que era un lugar muy tranquilo, aunque también estaba rodeado de misterios. Fue en una de esas visitas cuando me sucedió algo muy aterrador. Cierto día, justo cuando era fin de semana, le comenté a mis papás que quería ir al rancho de mi abuela. Ellos me dieron su permiso, así que me alisté esa misma noche y preparé todo para irme muy temprano. A la mañana siguiente mis papás me llevaron. En el camino me terminé durmiendo, ya que aquel rancho estaba bastante retirado. Pasó el tiempo y finalmente llegamos. Mis papás se despidieron de mí y yo me quedé con mi abuela. Ese día pasé todo el día con ella. La acompañé al campo, luego comimos y llegada la noche, en aquellos lugares la gente está acostumbrada a dormirse muy temprano, ya que también se levantan demasiado temprano. Aunque yo no tenía sueño, me fui a dormir. Y con el paso de las horas y sin nada más que hacer, el sueño me fue venciendo. A la mañana siguiente, muy temprano, llegaron mis primos con los que siempre solía jugar cada vez que iba al rancho. Ellos eran más grandes que yo y esa mañana estuvimos un rato platicando. Dijeron que por la tarde vendrían por mí para ir a la planada, que era un terreno que solíamos visitar, donde sembraban maíz y alrededor había muchos árboles frutales. Pasó el tiempo y la tarde llegó. Mis primos vinieron por mí y salimos rumbo a la planada. Mi abuelita nos dijo que tuviéramos cuidado y que no regresábamos tan tarde porque era peligroso. Después de caminar un rato, finalmente llegamos a aquel campo. En esa ocasión estaba lleno de grandes milpas listas para ser cosechadas. Siempre que pasábamos por ese campo nos gustaba jugar a las escondidas. Finalmente, después de un rato, llegamos a los árboles frutales, donde recogimos guayabas, mangos y algunas que otras frutas. Uno de mis primos nos dijo que fuéramos al río, para nadar un rato y comer toda la fruta que habíamos juntado. A todos nos pareció una buena idea, así que, sin pensarlo dos veces, nos dirigimos al río. Nadamos, jugamos y comimos mucha fruta hasta llenarnos. Nos divertimos tanto que no nos dimos cuenta de que la noche ya estaba muy cerca y que era momento de regresar antes de que oscureciera más. Nunca habíamos regresado tan tarde de ese lugar y me di cuenta porque nunca habíamos regresado tan tarde de aquel lugar y me di cuenta de que por qué la noche todo el ambiente se vuelve distinto. Aquel campo se veía muy desolado y hasta cierto punto algo tenebroso. Esa noche lo único que nos alumbraba era la luz de la luna llena. Empezamos a avanzar entre aquel campo con un poco de temor y muy cautelosos. De pronto, entre los maizales escuchamos que algo pasó corriendo y de reojo todos alcanzamos a ver que parecía una persona la que pasó. Uno de mis primos gritó: ¡Hey tío!, ya que en los pueblos se le suele decir tío a toda persona mayor. Y nosotros llegamos a pensar que tal vez era una persona que venía a verificar que todo estuviera bien en su terreno. Cuando mi primo dijo eso, nadie respondió. Nos pareció sumamente extraño que aquella persona se moviera demasiado rápido, y lo único que se escuchara era el ruido de la milpa que se movía a su paso. Tratamos de no darle importancia a eso, y seguimos caminando. De pronto, a todos se nos dio por voltear. Cuando lo hicimos, vimos que muy cerca de nosotros estaba un perro muy raro. Recuerdo muy bien que ese perro era muy feo. Parecía un perro viejo y casi sin pelo. Estaba muy flaco y tenía unos ojos rojos muy brillantes. Ese extraño perro se nos quedó mirando fijamente, mientras hacía una especie de gruñido como si quisiera atacarnos.
Del miedo, todos nos quedamos paralizados mientras un frío nos recorrió por todo el cuerpo. Pasaron unos cuantos segundos cuando uno de mis primos solo alcanzó a decir ¡corran! Empezamos a correr lo más rápido que pudimos, pero yo, al ser la más pequeña, me empecé a quedar atrás, ya que empezaba a tropezar a cada rato por lo irregular del terreno. En cambio, mis primos corrían perfectamente. Mientras íbamos corriendo, escuchaba que ese perro nos seguía y emitía una especie de ladrido muy raro, como si fuera una especie de grillo. Creí que ese animal, o lo que sea que fuera, me iba a alcanzar. Sin embargo, cuando volví la vista hacia atrás, vi que ya no venía atrás de nosotros. Les grité a mis primos que el extraño animal se había ido, y fue entonces cuando todos nos detuvimos. Descansamos apenas unos cuantos segundos, y comenzamos a caminar muy rápido para llegar a la casa de mi abuelita. Cuando llegamos, ella nos estaba esperando visiblemente preocupada. Al vernos, se dio cuenta de que estábamos muy asustados y hasta pálidos del miedo. Ella nos empezó a preguntar qué nos había pasado, y todavía con miedo, comenzamos a contarle todo lo que nos había ocurrido. Al final, ella nos dijo que eso no era un perro, que lo que vimos era un nahual. Aquella noche mi abuela nos ramió para curarnos del susto. Y desde ese día nunca más volvimos a la dichosa planada. Creo que mi abuela sabía de esos peligros, por eso siempre nos decía que no regresáramos tan noche. Tal vez para no asustarnos, nunca nos contó nada. ¿Y qué tal, amigos? Eso es todo por hoy. ¿Usted conoce o ha vivido algo parecido a este relato? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Posiblemente aparezcas en un próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo y esperamos escucharnos pronto. Recuerda, no debes de tener miedo a lo desconocido, ¿o sí?